¿Ya has escuchado a alguien decir que el narcisista te olvida rápido? ¿Que sigue adelante como si nada hubiera pasado? Pues es mentira. Lo que nadie te cuenta es que detrás de esa sonrisa confiada existe un colapso silencioso ocurriendo. El narcisista, sea hombre o mujer, carga marcas que nunca cicatrizan. Y lo más aterrador, muchas de ellas fueron causadas por ti sin que te dieras cuenta. En este video vas a descubrir lo que realmente destruye el ego de un narcisista y por qué sufre callado aun cuando parece tener el control. Si quieres saber la verdad detrás del disfraz, quédate conmigo hasta el final, porque después de esto, nunca más vas a ver esa sonrisa post-ruptura de la misma forma. Marca 1. Cuando desapareces sin aviso, nada deja al narcisista más perdido que tu silencio. Cuando desapareces sin dar explicaciones, él pierde el control que creía tener sobre ti. El narcisismo necesita audiencia, necesita reacciones, necesita drama. Y cuando simplemente desapareces, entra en crisis. Se pregunta qué pasó, qué descubriste, por qué no suplicaste atención. Y ahí viene el miedo, la duda, la desesperación disfrazada de encanto. Si quieres romper el ciclo, el silencio inesperado es una de las armas más eficaces. El narcisista no interpreta tu alejamiento como un límite, lo ve como rechazo. Y para alguien movido por el ego, ser rechazado es insoportable. Empieza a actuar como si hubieras cometido un crimen, cuando en realidad solo te protegiste. Puede buscarte con mensajes dulces, pedidos de ayuda o hasta agresividad. Todo eso es táctica. Quiere que regreses no por amor, sino para mantener el control. Y cuando no reaccionas, se siente humillado en silencio. El narcisismo no fue hecho para lidiar con incertidumbres. Desaparecer sin aviso desmonta la fantasía de que te tenía en sus manos. La mayoría de los narcisistas cree que siempre podrá jalarte de vuelta con una palabra o un recuerdo. Y cuando eso no funciona, el ego entra en colapso. Empieza a rondar tus redes, mandar indirectas, intentar contacto por los amigos. Es como un actor que perdió al público. El escenario se volvió vacío. Y lo que más odia es darse cuenta de que saliste del guión, sin despedida, sin drama, sin explicaciones. Si estás en ese momento, ten claro una cosa: tu silencio es más fuerte que 1000 argumentos. No trates de justificarte, no caigas en provocaciones, no aceptes migajas emocionales. El narcisismo adora puertas entreabiertas. Cierra la tuya con firmeza y conciencia. Da miedo, sí, da dudas, pero eso pasa. Y lo que queda es una paz que él nunca te va a ofrecer, porque cuando desapareces sin aviso, te vuelves la mayor pesadilla del narcisista, alguien que ya no puede controlar. Marca 2. Cuando sigues adelante sin drama. El narcisista no soporta verte en paz, porque, para él, el final solo tiene sentido si viene con lágrimas, gritos y escenas dramáticas. Pero cuando das vuelta a la página en silencio, sin escándalo, sin tratar de probar nada, eso hiere profundamente su ego. Esperaba que suplicaras, que lloraras por atención, que mendigaras migajas, y de repente estás ahí, viviendo. Eso mueve al narcisismo como pocas cosas lo mueven, porque muestra que él no era el centro de tu mundo. Lo más doloroso para él no es verte sufriendo, es verte bien, verte sonriendo, trabajando, relacionándote, respirando ligero, sin necesitarlo. El narcisista quiere ser recordado como alguien insustituible, y cuando muestras con acciones que ya no hace falta, se siente derrotado. Es en ese momento que el juego se invierte, porque se da cuenta de que el dolor que trató de causarte se volvió un impulso de liberación, y eso es algo que su ego nunca va a poder digerir. Seguir adelante con serenidad es una respuesta poderosa.
muestra madurez, fuerza emocional y, lo más importante, muestra que te sanaste por dentro. Y esa sanación es una amenaza para el narcisista, porque el narcisismo vive de mantener heridas abiertas, de alimentar inseguridades, de mantenerte atrapada en los traumas. Pero cuando caminas hacia adelante sin mirar atrás, él siente que perdió más que una persona, perdió el control, y eso para él es insoportable. Si estás en ese proceso ahora, recuerda, no necesitas probar nada a nadie. Tu silencio ya lo dice todo. Tu paz incomoda. Tu evolución grita. Mantente firme en tu camino, aunque él trate de jalarte de vuelta con elogios o provocaciones. El narcisista hará de todo para reencender el drama, porque no sabe lidiar con tu ligereza. Pero tú sabes, quien sigue adelante en paz es quien realmente ganó. Marca 3. Cuando descubres quién es él. No existe castigo mayor para el narcisista que ser desenmascarado, porque todo lo que construye, encanto, carisma, lástima, es solo fachada. Cuando finalmente entiendes el juego, es como si encendieras una luz en un escenario de mentiras, y él odia esa luz, porque el narcisismo necesita de tu ceguera para sobrevivir. Cuando ves, él pierde el control, y con eso pierde también el poder de manipularte. Saber quién es él realmente cambia todo. Dejas de caer en las promesas, en las disculpas, en los ciclos que siempre terminaban contigo hecha pedazos. Tu claridad lo desconcierta. Ya no puede envolverte porque ya sabes dónde está cada trampa, y eso lo enfurece. El narcisista no soporta ser visto como es, porque en el fondo él se ve, pero solo cuando alguien lo refleja, y ese espejo ahora eres tú. La rabia que demuestra después del descubrimiento no es porque hayas cambiado, es porque despertaste. Él sabe que perdió a alguien que creía en cada palabra. Y ahora, no importa lo que diga, nada suena verdadero. Esa pérdida de influencia es un golpe al corazón del narcisismo. Y lo peor, no puede volver el tiempo atrás. Lo que descubriste ya no puede ser olvidado. Y eso lo atormenta. Si te diste cuenta de quién es él, guarda eso como fuerza, no como culpa. No necesitas gritar esa verdad a todo el mundo, solo necesitas no permitir más que sea borrada. Cuando el narcisista se da cuenta de que tu visión cambió, trata de confundir de nuevo, pero ahora sabes lo que está detrás de la sonrisa, y eso cambia todo, porque quien descubre la verdad nunca más vuelve a ser prisionera de la mentira. Marca 4. Cuando te vuelves indiferente. La indiferencia es el silencio que más lastima al narcisista, porque él sobrevive de tu reacción, sea amor, rabia, tristeza o discusión. Toda emoción que mostrabas alimentaba su juego, pero cuando dejas de responder, de importarte, de sentir, él entra en colapso. El narcisismo no fue hecho para lidiar con el vacío emocional, y eso es lo que ofreces ahora. El silencio que no busca retorno, y eso lo consume por dentro. Lo que antes lo hacía sentirse poderoso, ahora desapareció. Ya no hay más llanto, mensajes largos, intentos de reconciliación, solo está tu mirada calmada, tu distancia serena, tu falta de interés. Y eso hiere más que cualquier grito, porque el narcisista cree que siempre tendrá un impacto en ti. Cuando descubre que se volvió irrelevante, se siente como si hubiera sido borrado del mundo, y su ego no acepta esa muerte simbólica. Puedes notar que él trata de provocar solo para ver si todavía tiene algún efecto. Prueba los límites, lanza indirectas, finge que está mejor que nunca. Pero todo eso es desesperación. Quiere recuperar el papel de protagonista en tu historia, solo que ahora ya escribiste un nuevo guión, y en él ya no tiene espacio. Y la peor pesadilla del narcisista es ser secundario, principalmente cuando antes creía que era el autor de tu historia.
Si ya llegaste a este punto, celébralo, porque la indiferencia no es frialdad, es protección. Es una señal clara de que ya no necesitas validar tu dolor con respuestas. Elegiste la paz. Y aunque él trate de desestabilizar, recuerda, el narcisismo se alimenta de tu energía emocional. Retirar eso es la mayor forma de resistencia, y es así, en silencio, que ganas de verdad. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces necesitas conocer el ebook, un libro virtual que accedes al momento, directo del celular, sin vueltas y sin complicaciones. Ahí explico con claridad y firmeza cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista paso a paso, con estrategias que realmente funcionan en el día a día. Y junto con él, todavía recibes 2 materiales que completan esta travesía. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista para ayudarte a reconocer los juegos ocultos y otro para reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera, aún después de tanto dolor. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Y si sientes que este contenido te está fortaleciendo, aprovecha para suscribirte al canal. Hay muchas cosas importantes viniendo y no estás sola en esta caminata. Marca 5. Cuando expones la verdad. El narcisista vive de apariencias. Todo lo que construye, las palabras, el comportamiento, la imagen pública, está cuidadosamente moldeado para parecer perfecto. Pero cuando alguien expone la verdad, esa fantasía empieza a agrietarse y él entra en pánico. El narcisismo no soporta ser confrontado con hechos. Y cuando eres tú quien revela la realidad detrás de la máscara, se siente desnudo ante el mundo. Vergüenza, miedo y rabia se mezclan dentro de él. Aunque lo niegue, por dentro se está desmoronando. Porque lo que fue expuesto no fue solo un error, fue la esencia manipuladora que trató de esconder, y lo peor es saber que ahora otras personas pueden ver. El narcisista necesita del aplauso ajeno, y cuando la imagen empieza a derrumbarse, pierde lo que más valora, la adoración. Y tú, sin darte cuenta, te convertiste en una amenaza pública, no porque atacaste, sino porque dijiste la verdad. Puede tratar de pintarte como loca, vengativa u obsesiva, pero eso solo muestra cuánto está tratando desesperadamente de proteger su propio ego, porque en el fondo sabe que tienes razón, siente que perdió el control de la narrativa, y el narcisismo depende de esa narrativa para sobrevivir. Cuando se le escapa de las manos, se ve pequeño, frágil, vulnerable, y eso lo atormenta, aunque sonría por fuera. Si decidiste exponer lo que viviste, hazlo por ti, no por venganza. Decir la verdad es un acto de sanación. Pero ten en cuenta, el narcisista va a tratar de silenciarte con culpa, manipulación o miedo. No caigas en eso. La verdad puede doler, pero también libera. Y lo que el narcisista más teme es una mujer que habla con claridad, firmeza y coraje. Porque la verdad de él era solo mentira. La tuya es liberación. Marca 6. Cuando te amas de nuevo. El narcisista hizo de todo para borrarte. Un elogio cortado aquí, una crítica sutil allá, una comparación disfrazada de broma. Poco a poco trató de convencerte de que eras pequeña, débil, confusa. Pero cuando empiezas a amarte de nuevo, algo cambia y él lo siente. El narcisismo depende de tu baja autoestima y cuando te reconstruyes, él se da cuenta de que perdió el mayor as bajo la manga, el poder de disminuirte, y eso hiere su ego como una derrota silenciosa. Amarte después de todo no es fácil, pero es revolucionario. Empiezas a mirarte al espejo y ver fuerza donde antes solo veías culpa. Empiezas a decir no sin miedo. Empiezas a alejarte de quien te hacía mal.
Y el narcisista siente ese cambio antes de que lo anuncies, porque la mirada cambia, la energía cambia, la postura cambia, y para él es como ver un espejo rompiéndose, el espejo donde él era el centro. Ahora, te ves con tus propios ojos. Esa reconstrucción lo irrita porque expone su fracaso. Trató de destruir tu esencia, pero todo lo que logró fue retrasar tu brillo. Y ahora que volviste a cuidarte, a priorizarte, a protegerte, él se da cuenta de que ya no tiene poder. El narcisismo no sabe lidiar con límites, y el amor propio es el mayor límite que puedes ofrecer. Es como levantar una muralla donde antes había una puerta abierta. Si estás en ese camino, continúa. Ama tus decisiones, tus fallas, tu proceso. No esperes aprobación. El narcisista va a tratar de hacerte dudar de tu evolución. Va a decir que estás arrogante, fría, egoísta. Pero eso es solo miedo. Miedo de perder para siempre a la mujer que trató de borrar y que ahora brilla por cuenta propia. Marca 7. Cuando lo ignoras aún sabiendo todo. Ignorar a alguien por ignorancia es una cosa, pero ignorar con conciencia, eso es otra historia. Cuando ya entendiste el juego del narcisista y aún así eliges el silencio, el impacto es devastador, porque ahora él sabe que tú sabes, y aún así ya no le prestas oídos. El narcisismo no soporta ese tipo de rechazo, hasta acepta pelea, discusión, drama, pero no tolera ser tratado como irrelevante, y es exactamente eso lo que tu actitud transmite. Este tipo de actitud te pone en control, y eso es insoportable para él, porque antes era él quien decidía cuándo buscarte, cuándo desaparecer, cuándo agradar o castigar. Pero ahora eres tú quien cierra la puerta, y lo peor, con calma, sin necesidad de probar nada. Ignorar con sabiduría es una de las mayores armas contra la manipulación emocional. Y el narcisista se siente como si estuviera siendo borrado en vida. Eso ataca directo al centro del ego. Vas a notar que empieza a probar un mensaje casual, un elogio de la nada, un recuerdo compartido, todo para tratar de ver si todavía tiene algún efecto sobre ti. Y cuando no reaccionas, entra en crisis. El narcisismo vive de la certeza de que siempre vas a responder. Cuando rompes esa expectativa, él se da cuenta de que perdió. Pero no solo te perdió a ti, perdió la sensación de control que sostenía su propio valor. Si ya llegaste a este nivel de conciencia, mantente firme. El silencio consciente no es frialdad, es claridad. Ya viste lo que necesitabas ver, ya entendiste lo que necesitabas entender. Ahora, tu energía ya no está en venta. El narcisista puede hasta intentar acercarse de nuevo, pero él sabe, nada de lo que haga va a borrar el hecho de que sabes quién es, y aún así, elegiste seguir adelante en silencio. Marca 8. Cuando inspiras a otras personas a liberarse. El narcisista no solo quiere controlarte, quiere aislarte, porque mientras estés callada, perdida y sin fuerzas, él permanece en el poder. Pero cuando empiezas a hablar, a posicionarte, a inspirar a otras personas con tu historia, él entra en pánico. El narcisismo odia la exposición, pero odia aún más cuando te vuelves referencia. Quería que fueras un ejemplo de debilidad, y ahora te conviertes en prueba viva de superación. Eso destruye el control que aún creía tener. Verte siendo escuchada, respetada, admirada por otras personas es una herida abierta en su ego, porque ahora no es solo que te liberaste, es que estás mostrando el camino, y eso hace que otras víctimas también despierten. El narcisista pierde más que el dominio sobre ti, pierde el monopolio de la narrativa. Todo aquello que decía sobre ti, que estabas loca, débil, demasiado sensible, empieza a caer por tierra,
y eso lo deja en shock, aunque finja indiferencia. Puede hasta tratar de reinventarse, hacerse el curado, decir que cambió. Va a tratar de recuperar la imagen, como si fuera víctima de tu fuerza, pero en el fondo él sabe, perdió. Perdió la oportunidad de seguir borrándote, perdió el silencio que tanto necesitaba y, más que todo, perdió el control sobre cómo su historia será contada, porque ahora quien narra eres tú, y el narcisismo nunca sobrevive cuando la víctima se vuelve vos. Eso lo desestructura profundamente. Si sientes que tu travesía puede ayudar a alguien, no te calles. Hablar es un acto de coraje. Inspirar es un acto de sanación colectiva. Cada mujer que se libera por tu causa es una derrota para el sistema que el narcisista creó. Sigue contando tu verdad, aunque él trate de desacreditarte, porque al final ya no tiene acceso a tu mente ni a tu alma, y lo que más teme es que otras también descubran cómo escapar. Si alguna de estas marcas te tocó, comenta aquí abajo. Hoy entiendo el dolor que él nunca va a admitir. Solo esa frase ya muestra que ya no estás atrapada en la ilusión. Estás viendo la verdad con coraje. Y si todo esto que escuchaste tiene sentido, necesitas leer el ebook, un libro virtual que recibes al momento, directo en tu celular, tablet o computadora, sin necesidad de esperar o salir de casa. Ahí explico con claridad cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con firmeza y estrategia. Y todavía tiene 2 contenidos que completan esta transformación. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista para que aprendas a identificar los juegos escondidos, y otro sobre cómo reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. El enlace para acceder está en el primer comentario fijado aquí abajo del video. Solo haz clic, y si este contenido te fortaleció, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No necesitas pasar por esto sola, y aquí caminamos juntas con verdad, claridad y apoyo. Hasta el próximo video.